Bienvenidos, queridos hermanos, a la iglesia de Fort Worth Norte. Estamos muy contentos que nos dejen entrar a sus hogares a mitad de semana. Seguimos con el seminario Cristo Sumo Sacerdote. Estamos muy agradecidos con nuestro pastor Herrera, que nos ha venido explicando el santuario del Antiguo Testamento. Debemos entender el Antiguo Testamento para entender la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Vamos por la lección número 9. A los hermanos de la iglesia de Fort Worth Norte les queremos recordar que estamos orando por la familia Gutiérrez, el hermano José Antonio Gutiérrez. Y también queremos invitar al resto de los hermanos que nos están siguiendo por las redes que también se suscriba. También marquen la campanita para que le llegue cualquier notificación que nosotros pongamos. Y también queremos que nos compartan para que otras personas conozcan el amor de Jesús. Entonces, para dar continuación a este miércoles de adoración, vamos a buscar en nuestras Biblias en Hebreos 7, 26 y 27. Y dice así: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Muy bien, entonces para dar inicio vamos a tener una palabra de oración. Inclinamos el rostro. Bondadoso Padre que moras en el cielo, agradecidos estamos, Señor, por tus grandes bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos entender tu gran sacrificio. Gracias, Padre, porque tú nos estás esperando y pronto volverás por nosotros. Ayúdanos a entender tu gran amor. Ayúdanos a estar listos para cuando tú nos vengas a buscar. Bendice a aquellos hermanitos que nos están mirando. Bendice, Señor, también a la familia Gutiérrez que pertenece a nuestra iglesia. Pero, Señor, también sé con aquellos que sufren, que han perdido sus familiares, que no tienen trabajo, que su salud no está bien. Señor Jesús, cuídalos, protégelos y sé con ellos. Gracias porque podemos hacer un alto de nuestras actividades para venir a adorarte y para estar, aunque sea enfrente de nuestra televisión, para hacer un tiempo de adoración para ti. Estos tiempos difíciles, Señor, confiamos en que tú estarás con cada uno de tus hijos. Padre, para que esta oración sea llegada hasta tu trono, te pido el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestro himno lema, que es el número 32. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestro culto de oración. Estamos desarrollando nuestro seminario a Cristo, Sumo Sacerdote, y en esta ocasión, como cada miércoles en nuestro culto aquí en la iglesia de Fort Worth, elevamos un nombre ante la presencia de Dios, pidiendo para que el Señor lo siga sosteniendo, y sabemos que lo hace.
y el factor humano es también importante, y por eso es de que el nombre que corresponde elevar en esta ocasión es de nuestro querido hermano José Antonio Gutiérrez. Así que oramos por él, por su linda familia, y deseamos que él persevere hasta el fin, cosa que podamos ver venir a Cristo en poder y gloria y estar con él para siempre. Así que a nuestro hermano Gutiérrez le deseamos bendiciones por parte del Señor, y lógicamente deseamos vernos juntos en el reino de los cielos. Así que teniendo ahora en mente esa petición especial, quiero comenzar con el texto bíblico escogido para el tema de hoy. Hoy hablaremos del sumo sacerdote y deseamos aprender en este seminario introductorio que es básico. Seguiremos avanzando, si Dios nos permite, en otros estudios. Ahí está el curso intermedio y por último, el curso avanzado acerca de esta hermosa doctrina, la doctrina del santuario. Vamos entonces a leer el texto que se encuentra en Hebreos, el capítulo 7, versículos 26 y 27, y dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Teniendo en mente estas santas palabras, vamos a orar. Querido Dios, deseamos en este momento implorar por la vida espiritual de nuestro hermano Gutiérrez, por él y también por su familia, sus seres amados a quienes rodean su vida. Señor, queremos a él lo mejor de los augurios que como hijos de Dios podemos pedir por su vida personal, por su vida familiar. También en esta ocasión queremos pedir tu presencia en nuestro medio, en especial el poder del Espíritu Santo en mi vida para exponer la palabra santa tuya de la mejor manera. Ayúdame, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy es un tema hermoso, como todos los temas en relación con el santuario. El santuario terrenal tiene una correlación con el santuario celestial. En el cielo hay un santuario, tal vez no con las dimensiones que tenía el santuario terrenal, pero hay una relación espacio y temporal que es importante que nosotros tengamos en mente. Por eso, en los próximos episodios, si Dios nos permite, estaremos desarrollando esa correlación o relación que había entre el santuario terrenal de Moisés y, lógicamente, el santuario celestial. Y habíamos dicho de que lo que se presentaba en el tabernáculo o en el santuario terrenal era una figura, eran sombras de lo que es eterno y verdadero en lo que es lo celestial. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir avanzando y familiarizándonos de los ritos y, lógicamente, del culto que se realizaba en aquellos tiempos. Vamos a tener presente ahora el concepto de sumo sacerdote y vamos a tener una diferencia
o un contraste entre el sacerdote que realizaba el culto, dirigía el culto y realizaba el rito de matutino y vespertino, el cotidiano en el culto de adoración a Dios, lo realizaba todos los días un sacerdote. A diferencia del sumo sacerdote, que la única función especial que realizaba era una vez al año, cuando el calendario religioso del pueblo de Dios llegaba a su fin, entonces se hacía el día de la expiación, se celebraba el día de la expiación. Es decir, era un culto muy especial, muy solemne, muy serio, porque era el tiempo en donde Dios pasaba a hacer juicio y era un momento en el cual debía el pueblo de Dios arreglar sus cuentas con el Señor, hacer un día de aflicción del alma, como se decía en ese entonces, de tal forma que cada uno hacía una inspección o una análisis de su vida personal en relación con Dios y tratando de, claro, pedir perdón por todos sus pecados, porque Dios que exponía su perdón, daba su reconciliación y manifestaba lo que era el día de la expiación en su propia esfera. Me refiero a el momento en que había que hacer una limpieza del santuario después de tantos años de sacrificio y de manchar el velo interior con sangre, en donde en esa sangre que estaba transferida, llena de pecado, permanecía delante de la presencia de Dios. Y como Dios, dijimos, mi querido hermano y hermana, no tolera el pecado delante de su presencia, era un día en el cual el sumo sacerdote entraba al segundo, traspasaba el velo a la segunda recámara o el segundo espacio en donde se encontraba allí el arca del pacto, con la presencia de Dios manifestada en la Shekinah, una luz brillante que permanecía allí encima, mejor dicho, del arca del pacto, manifestaba la presencia maravillosa de Dios entre el pueblo de Israel. Así que era una fecha solemne, era un evento muy significativo y que buscaba la reconciliación y en donde se hacía una limpieza completa y total del santuario en ese día. Y vamos a concentrarnos en este momento en el sumo sacerdote. Pero para eso vamos a ver alguna imagen. Les habíamos dicho que los sacerdotes, cuando Dios dispuso que debía comenzar ya a realizarse los ritos, y claro que sí, a atender los cultos religiosos, el Señor le pidió a Moisés que fuera a santificar cada uno de los del mobiliario y de los departamentos que el santuario tenía. Por lo tanto, allí se hizo una ceremonia en el pasado, ¿no es cierto? Podemos apreciar en esta vista la consagración de Aarón y sus hijos, y allí en el trasfondo podemos ver todos los levitas, ¿no es cierto? Y de eso vamos a ir tratando más adelante, la diferencia entre un levita, un sacerdote común y el sumo sacerdote. Pero hoy nos vamos a concentrar un poquito en el sumo sacerdote,
que, como el apóstol San Pablo en el libro de los Hebreos exalta que hay un sumo sacerdote más sublime que los cielos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver de que Jesús es hoy, después de su resurrección, exaltado a la diestra de Dios el Padre y está en función ya como sumo sacerdote. Y vamos entonces a marcar la diferencia entre el sacerdocio común, regular, y el sacerdocio exclusivo del sumo sacerdote. Así como vemos allí en ese cuadro, dijimos, a Aarón siendo bendecido, ungido por Moisés, ¿no es cierto? Como lo indicara Dios, primero debía pasar por el proceso del lavado, significaba la limpieza, la pureza, allí en ese contenedor, ¿no es cierto? Como un copón allí atrás, pero era un contenedor de agua, ¿sí? Símbolo de la limpieza, porque nadie puede ver la presencia de Dios sin antes haber sido lavado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que no se puede entrar al reino de Dios, ¿no es cierto?, si no se nace del agua y del Espíritu, ¿sí? El agua, símbolo de la limpieza, por eso nos bautizamos. Jesús dio en la comisión final que debían ser bautizados aquellos que aceptan a Cristo y hacen un pacto con Él en su vida personal. Allí vemos que después de haber sido lavado, Moisés unge con aceite. Para el ungimiento es para uso exclusivo de actividad santa, religiosa, ¿verdad? Es allí cuando Aarón, su cabeza, ¿no es cierto?, es bañada por aceite y lógicamente de esa manera comienza su ministerio como sacerdote. Y en el momento claro del día de la expiación, o el Yom Kippur, como decían nuestros antepasados de la fe, pues era el momento de ejercer el homenaje, el acto más serio y más importante en la celebración del día de la expiación. Pero vamos avanzando, porque algunos de ustedes podrían preguntarse, especialmente quienes vienen al principio o están empezando en este seminario, quiero decirles que Jesús calificó también, y dijimos de que Él fue ungido y fue lavado en el momento de su bautismo allí en el río Jordán. Así que en su función como sumo sacerdote, también Jesús calificó, también Jesús pasó por el lavamiento del agua y la recepción del Espíritu Santo en forma de paloma que desciende en ese día donde Jesús realizó esa ceremonia, no porque Jesús cometiera pecado o hubiese cometido pecado, de ninguna manera. Jesús no necesitaba el bautismo, sino que lo hacía para darnos a nosotros ejemplo. Por eso, así como dijimos, Aarón había sido ungido, había sido de alguna manera escogido para servir, estamos entonces listos para pasar a la siguiente vista. Y aquí es donde entramos con detalle. Hay que diferenciar, dijimos, el sacerdote común o regular, vestido de blanco, con una linda faja, ¿no es cierto?, decorada, pero simple. Ahora, si ustedes notan, aquel otra vestidura o el otro ejemplo del sumo sacerdote, su vestidura cambia, tanto de frente como de atrás, y allí marca la diferencia. Había un rango distintivo entre el sacerdote común que realizaba, como dije, los sacrificios a diario, pero el sumo sacerdote
entraba una vez al año hasta el segundo, ¿qué? La segunda recámara, ¿no es cierto? Trasponía el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, estoy pasando un poquito las cosas en forma muy acelerada porque podemos nosotros hablar en cursos, el curso intermedio que continuaría en el siguiente nivel. Queremos destacar que el sumo sacerdote tenía algo muy significativo. Tenía él allí en el turbante que cubría su cabeza, tenía una chapa de metal hermosa, ¿no es cierto? Y decía en ese letrero una sola palabra. Había una sola leyenda: santidad. De eso se trata. Dios no busca gente perfecta. Dios no busca personas que tengan una vida en que crean que puedan ellos lograr su propia salvación tratando de ser perfectos. No. Porque esa idea ha llevado a muchos al legalismo. Dios, más que perfección, Él busca a alguien que tenga la actitud de llegar a ser santo como Él, de ser nosotros santos, no por nuestro esfuerzo, sino porque permitimos que Dios, que Él es el único ser santo, more en nuestras vidas para que su presencia santifique nuestro ser, transforme nuestro carácter y lo haga a semejanza de Cristo. Por lo tanto, había un mensaje muy claro, ¿no es cierto? Aquellos que quieren servir al Señor, el Señor está más interesado en cuestión de la santidad, porque de eso el Señor quería remarcar delante de la cabeza o de la frente en la cabeza del sumo sacerdote. Y aquí podemos hablar de detalles un poquito más particular, en donde se componía de ese turbante. Había también un pectoral con 12 piedras preciosas. Quiero decirles que la vestimenta del sumo sacerdote era una vestimenta distinguida, de buen gusto, decorada con piedras preciosas en ese pectoral, ¿no es cierto? Y tenía su significado. Cada uno de estas partes tenía un propósito, una lección espiritual. Estaba también allí, después del pectoral, ¿no es cierto? Había un cinto, ¿no es cierto? Atado a la cintura, había un manto, había un efod, había allí piedras de ónice en ambos lados, en los hombros. Vamos a hablar de eso tal vez en el otro nivel del estudio del seminario. Y hacia abajo, hacia a la altura de los tobillos o un poquitito más arriba de eso, había, por supuesto, campanillas que servían de una manera de escuchar y saber de que el sumo sacerdote estaba ejerciendo o estaba ministrando delante de la presencia de Dios, presencia terrible, presencia poderosa, presencia, hermano, porque estar delante de la presencia de Dios no es nada fácil para el ser humano si no está sostenido por Dios, ¿sí? Porque Jehová, el Dios con que tú y yo tratamos, es muy serio, muy solemne, muy poderoso. Así que seguimos analizando en lo que tiene que ver la esencia de este sumo sacerdote, y ahora llegamos a su función, a manera un poquito también de repaso, en donde allí vemos el momento de una esfera de la ceremonia de la expiación, en donde se distingue claramente allí las dos partes del santuario.
especialmente ese velo de color azul, en donde estaban allí de una manera artística, bien decorada, con buen gusto, dos arcángeles. Y marcaba ese velo la separación del lugar santo del santísimo. En este caso, allí el sumo sacerdote estaba intercediendo en el lugar santo para después pasar al lugar santísimo, ¿sí? Trasponiendo el segundo velo. Y a manera de repaso dijimos que en el lugar santo se encontraba el candelabro, los panes de la proposición, el incensario, ¿no es cierto? Estaba el altar del incensario, de incienso, estaba el velo, y detrás de ese velo había, ¿no es cierto?, la presencia de un cofre, podríamos nosotros decir, hermosamente decorado en oro, y dentro de ese cofre había tres elementos muy importantes. Era la vara de Aarón que había florecido, el copón con el maná que había descendido del cielo, y lo que sobresalía de todo eso, los 10 sagrados mandamientos. Los 10 sagrados mandamientos originales, como Dios había escrito en el monte del Sinaí con su propio dedo. Y queremos ser claros en esto porque hay gente que se confunde, cree que los 10 mandamientos los escribió Moisés, cuando en realidad, hermano y hermana, tú que estudias la palabra de Dios, Dios no le confió los sagrados mandamientos para ser escritos por Moisés. Dios se tomó el trabajo él mismo de escribir un mandamiento tras otro, porque él sabía que con el correr del tiempo, Satanás, el gran rebelde, trataría de cambiar los mandamientos de Dios. Y eso no negocia el Señor. En la vida podemos negociar de todo, menos los 10 mandamientos. Por lo tanto, dentro de ese cofre estaban estos 3 elementos que encerraba un significado profundo, espiritual para los hermanos antecesores nuestros en esta hermosa fe, ¿no es cierto? Y por encima estaba cubierto ese cofre, había 2 hermosas representaciones de querubines, las categorías de ángeles máximas que hay en el orden jerárquico de las órdenes angelicales, y allí estaba, por supuesto, aquellos seres ilustrados mirando hacia el interior, mirando como si miraran a los 10 mandamientos, en donde se gobierna, se sienta el gobierno de Dios. Y vamos a hablar con más detalle en el siguiente nivel del seminario nuestro. Siguiendo avanzando en eso, podemos ver que llegaba, al trasponer el velo, llegaba, claro que sí, ante la presencia de ese símbolo fundamental que había en la segunda recámara. Allí en ese cofre, como ustedes lo pueden ver, está precisamente los 10 sagrados mandamientos, los querubines que custodian la ley de Dios, y el sumo sacerdote que casi pierde el color de su vestidura por la brillantez, la hermosa luminosidad de la presencia de Dios, la Shekinah. Y ahí estaba simbolizando la permanente y consecuente presencia de Dios entre su pueblo, porque él había prometido que quería estar entre pecadores. Y eso es lo hermoso. Dios es amigo de pecadores. Dios quiere estar entre aquellos que están en la situación de pecado. Dios ha venido a manifestarnos ese amor al nivel más bajo de sus criaturas, con el propósito de redimirnos, exaltarnos y llevarnos para su gloria. Qué hermoso Salvador es el que tenemos.
Qué hermoso es saber de que hay un sumo sacerdote que calificó para ser un representante nuestro, y no solamente representante nuestro, sino sustituto. Y aquí es donde otra vez vemos lo hermoso y excelso que es este sacerdote. Porque, como dice allí el apóstol San Pablo, y lo leíamos al introducirnos en el tema de hoy, no hay un sacerdote como él, no porque fuera solamente Jesús, sino que, o un hombre sencillamente, sino que era Dios hecho hombre. Y vamos a hacer rápidamente una recorrida de que Jesús es el más excelso de los sacerdotes, y entre los sacerdotes el más excelso y sublime sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que hoy está en el cielo, no está entre nosotros, sino que intercede por nosotros, y es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas, cambiándonos, haciéndonos santo como lo es Él. Y ahora, ¿por qué Jesús es sublime sumo sacerdote? Porque Jesús, como Dios, Cristo era Hijo de Dios. Él era autoexistente. Él era espíritu. Él era igual con Dios. Él era sin pecado. Él era independiente. Él era inmortal. Él, como Dios, era el dador de la ley. Pero en el momento en que Cristo se encarna como hombre, entonces ahora Cristo fue hecho hijo del hombre, nacido de mujer. Se hizo carne, y entre esos vino a servir, siervo de Dios, y aunque no cometió pecado, Él llevó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros. No es nada más que un dependiente del Padre. Y por último, o podemos decir algo más, que era mortal, porque al hacerse hombre no quiso conservar ningún atributo divino, ni conservar privilegios divinos que él tenía antes de la encarnación. Y una vez que había nacido de mujer, se sometió bajo la ley. Por eso Cristo es el único sumo sacerdote, el sumo pontífice real para la humanidad. No hay otro sumo pontífice, no hay otro sumo sacerdote entre Dios y los hombres, sino, dice la palabra de Dios, Cristo hombre, porque eso es lo que tenemos como sumo sacerdote en los cielos. Un Cristo glorioso, un Cristo vencedor, un Cristo que realmente descendió hasta lo más bajo que podía descender la divinidad para ofrecer y demostrar amor por ti y por mí. Por eso es que en ese hermoso santuario celestial mora Cristo, intercede Jesús, es nuestro abogado, es nuestro defensor, es lógicamente, como función de Cordero, fue nuestro Salvador, pero en esta vez en función de sumo sacerdote, es Él el que explícitamente manifiesta su justicia y nos hace su intercesión sin pecado y victoriosos ante la presencia de Dios, porque su sangre derramada en favor de nosotros nos limpia de todo pecado. Así lo declara la palabra de Dios. Y hasta aquí podemos nosotros llegar. Mañana o el próximo miércoles vamos a concluir estos estudios básicos, elementales en cuestión del santuario.
Por eso quiero aprovechar en este momento de seguir invitándote y quiero de alguna manera contagiarte, porque lo que hasta aquí hemos aprendido no es nada en comparación con lo que viene. Vamos a entrar en más detalles acerca de ese hermoso ministerio que Cristo realiza en el cielo, que lógicamente lo que había aquí en la tierra eran sombras de la gloria de aquel sumo sacerdote que está en un santuario celestial a mi lado, en favor mío, en favor tuyo, de parte de nuestro lado. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea lo que el ser humano pueda darle, y lo más preciado para Él es nuestro corazón, tu vida y mi vida. Ojalá permitamos que Cristo sea el Salvador, el Cordero aceptado en nuestra vida, y a la vez, en la fe, caminar ante aquel que es el sumo sacerdote tuyo y mío, porque Él derramó y dio todo en favor de la raza caída. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga a ti, me bendiga a mí, y nos ayude a seguir explorando y descubriendo las maravillas y más poderosas verdades que encontramos en la doctrina del santuario.